Hola, somos el equipo 6 y hoy les hablaremos de los conceptos de membrana celular. Nuestro equipo está conformado por Asensio Zacarías Valeria, Nájera Cruz Jessica, Méndez Leiva Gabriela Carolina, Cebada Payán Elizabeth y Casillas Ruiz Óscar Alexis. Buenos días, yo soy Carolina. Para iniciar con esta exposición, pues voy a iniciar con la introducción. Entonces, primero que nada, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular también puede ser conocida como membrana plasmática, membrana citoplasmática o plasmalema. Esta va a ser una bicapa lipídica que pues básicamente va a delimitar toda la célula. Es una estructura que va a estar formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que se van a encargar de rodear, limitar y van a contribuir para mantener el equilibrio entre el medio intracelular, lo que sería el interior de la célula, y el medio extracelular, que es lo que está afuera de la célula. Los tres tipos principales de lípidos de las membranas celulares son los fosfolípidos, los cuales van a ser los más abundantes en la membrana. También está el colesterol y los glucolípidos. Los tres tipos van a ser un tipo de lípido anfipático, es decir, que van a contar con un extremo hidrofílico, que esto significa que es polar, o más que nada que se va a sentir atraído por el agua, y también van a tener un extremo hidrofóbico, que es no polar y que va a repeler el agua. Un fosfolípido es un tipo de lípido saponificable que va a comprender a la membrana celular. Este va a estar formado por dos partes, que es la cabeza, esta va a ser hidrofílica, y la cola, que va a ser hidrofóbica. La cabeza se encuentra formado por un grupo fosfato y un glicerol, y en las colas, que son dos, uno va a ser un ácido graso saturado y el otro va a ser un ácido graso insaturado. Básicamente la estructura es como la pueden ver aquí en la foto. La función de esta membrana va a ser regular la entrada y salida de muchas sustancias entre lo que es el citoplasma y el medio extracelular. Además de que esta membrana va a ser similar a todas las membranas que limitan los orgánulos en las células eucariotas. La principal característica de la membrana celular es que actúa como una barrera, y esta barrera va a tener una permeabilidad selectiva. Esto significa que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y las que deben salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular y se puede regular el paso de agua, iones, metabolitos, a su vez que va a mantener el potencial electroquímico. También la membrana va a estar encargada de recibir señales que van a dar un tipo de orden para que ingresen partículas. Sus principales como características o funciones son transporte, comunicación, reconocimiento y adhesión. Este va a tener un grosor de 7,4 nanómetros y por esta misma razón no va a poder ser visible en el microscopio óptico. La membrana va a tener dichas funciones de transporte, esto de tal forma que la combinación de un transporte activo y un transporte pasivo es lo que hacen que la membrana sea una barrera selectiva, o sea que pueda seleccionar qué sustancias entran y qué sustancias salen. También esto se va a encargar de transportar sustancias de un lugar de la membrana a otro, o sea desde un punto A a un punto B, y va a poseer receptores químicos para que la membrana reciba señales y pueda dar una respuesta específica al tipo de señal que se haya emitido. Bueno, yo hablaré sobre lo que es la difusión simple. La difusión simple se produce para sustancias apolares que no requieren transportador y que atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Esta no requiere de energía, y también en este tipo de transporte existen proteínas que forman canales a través de los cuales se produce el paso de las sustancias y se comportan como difusión simple con similar cinética. Un ejemplo de este tipo de mecanismo de transporte vendría siendo la ósmosis, que en este caso lo que atraviesa la membrana es el disolvente. Si a ambos lados de una membrana semipermeable existen dos soluciones de concentración diferente de un soluto que no puede atravesarla, se produce el paso del disolvente acuoso desde el lado donde se encuentra la disolución
más diluida hasta el lado donde está la más concentrada, hasta que ambas concentraciones se igualan. Se conoce como presión osmótica a la fuerza que hay que ejercer del lado de la disolución más concentrada para que impida el paso de agua desde el lado de la disolución más diluida. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, o sea que tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica que se encuentran en todas las membranas celulares de plantas y animales, disponiéndose como bicapas lipídicas. Estos van a ser y son considerados los principales constituyentes lipídicos de las membranas biológicas. Los fosfolípidos se van a dividir en dos partes, en la cabeza hidrofílica y en la cola hidrofóbica. Dentro de la cabeza vamos a encontrar el grupo fosfato y el glicerol, mientras que en la cola encontraremos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas y se van a categorizar en integrales y periféricas. Las proteínas integrales de membranas se encontrarán integradas a ella con al menos una región hidrofóbica que se ancle al interior hidrofóbico de la bicapa fosfolípida, mientras que las que están expuestas al citoplasma o líquido extracelular tienden a ser hidrofílicas. Las proteínas periféricas de membranas se van a encontrar en la superficie exterior e interior de las membranas unidas, ya sea por proteínas integrales o bien por fosfolípidos. A diferencia de las integrales, estas proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión será menos estrecha. Algo importante en aclarar es que hay proteínas que se extienden por toda la membrana y se van a denominar proteínas transmembrana o transmembranales. Estas pueden llegar a atravesar la membrana una sola vez o bien pueden tener hasta 12 secciones diferentes que crucen la membrana. Los carbohidratos son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. Por lo general, se encuentran en la superficie exterior de las células y están unidas a proteínas o a lípidos realizando la formación de glicoproteínas o glicolípidos. Las cadenas de carbohidratos llegan a tener entre 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. Estos, en conjunto con las proteínas de membrana, forman marcadores celulares distintivos. Dichos marcadores van a ser muy importantes para el sistema inmunitario, ya que van a permitir a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo a las que no deben atacar y a las células o tejidos extraños a los que sí. A continuación tenemos el transporte pasivo. Este es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual la célula no gasta energía debido a que las moléculas van de un lugar donde hay una gran concentración de ellas hacia uno donde su concentración es menor, a lo cual se le va a denominar a favor de la gradiente de concentración. Este tipo de transporte se puede realizar por, primero, la difusión simple, en la cual las moléculas atraviesan la membrana dirigiéndose al sitio donde existe menor concentración. Esto es gracias a que son de tamaño pequeño y además tienen la misma propiedad de la membrana, es decir, son apolares, por lo tanto no les gusta el agua. Por ejemplo, el oxígeno tiene un paso constante a través de la membrana y sería sumamente peligroso que no pudiera hacerlo fácilmente, ya que para todas las funciones celulares se requiere el uso de este elemento químico. Después tenemos la difusión facilitada. Aquí intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al hacer contacto con las moléculas que se les unen, permitirán su entrada. Esta ruta la utilizan moléculas que son de mayor tamaño, con propiedades diferentes de la membrana, o sea, polares, o que tienen carga y no atraviesan la membrana libremente. Por ejemplo, la glucosa, principal fuente de energía en nuestras células. Finalmente tenemos la ósmosis, que por su parte es un proceso de transporte selectivo de partículas de agua a un punto de menor concentración por medio de la membrana celular. Transporte activo. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza en contra del gradiente de potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento requieren energía.
Existen dos tipos de transporte activo. El transporte activo primario, en el que el consumo energético, normalmente de ATP, está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este tipo de antitransporte primario es la sodio-potasio ATPasa presente en la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. Dentro del transporte mediado se distinguen tres tipos de transportadores según el número y dirección del movimiento de los solutos a transportar. El primero es el unitransportador, en el que solo se mueve un soluto. El segundo es el cotransportador, en el que se mueven dos solutos en la misma dirección. Y el tercero es el contratransportador o antitransportador, donde se mueven dos solutos en direcciones contrarias.